Hola Vicky, ¿qué tal? ¿Cómo te ha ido en el día? Muy bien, con mucho trabajo, pero feliz. Una larga jornada. Sí, Estaba pensando una serie de temas tan interesantes que podríamos conversar con los papás más allá de lo que es el consultorio. sí, sería súper bonito porque tenemos un montón de reflexiones que hemos estado compartiendo tú y yo que podría ser interesante compartirlas con nuestros amigos oyentes. Hola amigos, bienvenidos a su programa Desafíos ante la Familia. Aquí estamos Vicky y yo, somos psicólogas y queremos reflexionar junto con ustedes una serie de preguntas, preocupaciones, reflexiones que puedan aportar e iluminar la hermosa labor que tienen de educar a sus hijos. El tema de hoy va a ser la eterna pregunta de quién soy. ¿Cómo responder a esta pregunta por la identidad? ¿Quién soy? ¿Qué tendría que ver esta pregunta con el tema de educar a los hijos? En primer lugar, nos lleva a tratar de comprender el misterio de la persona, en este caso de los propios hijos, y es fundamental. Cuando ustedes vayan a recorrer una librería o a escuchar una charla o cualquier propuesta desde la psicología o la educación, definitivamente están al mismo tiempo escuchando una propuesta sobre quién es el hombre. Puede ser que la corriente lo niegue o lo afirme. El tema es que toda interpretación, toda proyección que pretende explicar la conducta humana en la psicología parte de una idea previa del concepto de hombre que tenga. Y esto es importante porque con ello se va a ver reflejado en la educación que tienen con sus hijos. De hecho, tenemos que reconocer que la psicología busca realmente responder al hombre. O sea, no hay una corriente psicológica que no quiera dar una respuesta al hombre. Sin embargo, la respuesta que da muchas veces no es la correcta porque no tiene una recta antropología, porque no ve al hombre desde su verdadera identidad, sino que lo reduce. Efectivamente. Y por otro lado, incluso cuando hay una antropología que es real, que es auténtica, tenemos que tener claro que la psicología tan popular el día de hoy no va a terminar de responder ante el misterio humano. Creo que la perspectiva más humilde y realista es que va a dar luces, va a apoyar, va a aportar. Mientras más auténtica sea la visión que tenga de persona, más útiles y veraces serán aquellos aportes que den, pero definitivamente termina siendo insuficiente para poder descubrir el gran misterio que ustedes tienen entre manos en su familia. Bueno, ahí lo fundamental es la pregunta por la identidad. Ese quién soy es una pregunta en realidad por saber qué quiero de mí, qué anhelo de mi vida, qué busco, qué quiero estudiar, en qué trabajo me puedo desempeñar mejor. Es las diferentes preguntas que nos hacemos, pero que en última instancia nos remiten siempre a la identidad. Y que no en vano se ha hecho a lo largo de toda la historia, la eterna pregunta de quién soy, con los intentos de filosofía, unos más cercanos, otros más lejanos, pero que siempre ha clamado en el hombre por conocer más allá de su propio misterio. Exactamente. Y ahí es súper importante que podamos entonces responder a esa pregunta. Ahí la respuesta es de verdad de acuerdo a cada persona, pero hay elementos que son importantes que nos pueden dar una luz hacia poder profundizar en este misterio de la identidad de la persona. Partamos entonces explicando qué es un poco esto. Partamos explicándolo y aprovechando nuestra riqueza en nuestra vida cristiana, aprovechando todo aquello que nos ha sido revelado. Definitivamente, desde un punto de vista filosófico, hay diferentes antropologías propuestas. Uno podría preguntarse cuál de ellas aceptar. Nos dedicaríamos a confrontar una y otra. Sin embargo, es importante poder aprovechar la riqueza dentro de nuestra vida cristiana que nos ha sido revelada. El hombre como creado por Dios a imagen y semejanza. Yo creo que esto necesita ser un poco mejor explicado para los papás. Ok, bueno, partamos entonces de que Dios ha creado al ser humano como su imagen y semejanza. La imagen significa el ser huella de Dios, el poder permanecer en la esencia, o sea, el ser lo que estamos llamados a ser. Y que se refleja también en eso que llamamos mismidad, en lo más profundo, en lo más interior del ser humano.
En lo más interior y lo más hermoso. Tú sabes que el otro día una mamá me estaba diciendo, es increíble, desde pequeñitos, que he tenido a mis trillizos, sé distinguirlos desde muy pequeños, porque veo cómo incluso los voy educando en un mismo hogar, en un mismo medio, tratando, como es la preocupación de muchos padres, de ser justa y de tratarlos igual. Sin embargo, saben distinguir claramente quién es quién. Porque desde pequeños reflejan esa imagen de Dios. Bueno, y la otra dimensión es la semejanza, o sea, esa participación del amor de Dios. Dios nos ha invitado a participar de su comunión divina y que se ve reflejado en la misma relación y salir al encuentro con las otras personas. Y tomando en cuenta esta riqueza de la revelación, podemos entonces entender cómo la persona tiene que ser entendida como una unidad. Muchas veces escuchamos propuestas que apuntan sobre lo conductual, hablando del hombre como una suma de conductas, de hábitos, de respuestas visibles, palpables y hasta medibles. Pero son visiones reduccionistas. También vemos otras que pretenden ser una psicología profunda y van a los conflictos supuestamente internos de un ello, un superello, un yo, o teorías que también quieren ser humanistas, planteando una realidad biopsicosocial. Sin embargo, quedan reducidas ante la grandeza de este planteamiento. Ser creados por Dios implica entonces una concepción del hombre en su realidad biológica, psicológica y espiritual, donde lo espiritual constituye el fondo, la savia que nutre el árbol. Justamente allí vemos la mismidad que se despliega en el uso de la libertad, en acoger la gracia de Dios, en ir transformándose día a día para ser la persona que está llamada a ser. Vemos así que, comprendido como una unidad, la persona tiene muchísima más riqueza y más claridad y más ventajas para poder comprenderse a sí mismo. Y lo podemos incluso constatar en las diferentes visiones que hay detrás de todas las corrientes que muchas veces se proponen. Claro, partamos ahí de ver qué significa cada una de estas dimensiones y cómo incluso la psicología también puede estar ahí metida. Por un lado está la dimensión biológica, que es toda la realidad externa, lo más físico, lo más palpable que podemos ver de nosotros mismos, que es nuestro cuerpo, y que nuestro cuerpo nos permite tener un contacto con el mundo, con la realidad, con las demás personas. Es la primera referencia, si se quiere decir, que tenemos de nosotros mismos, es la primera conciencia de nosotros, o sea, lo que podemos palpar, lo que podemos ver y tocar de nosotros mismos. Y que vamos recorriendo desde que nacemos y somos niños, pues es la realidad palpable la que nos va haciendo descubrir incluso que no estamos mezclados o difusos con la realidad y con los objetos y las personas, sino que constituyemos una persona aparte, un ser diferenciado del otro. Entonces es una realidad válida y es real. Claro. Y se cuidan las conductas y se cuida justamente nuestra vida física y nuestra salud. Y bueno, si exaltamos esa parte, podríamos caer en un biologismo. Incluso la psicología podría tornarse, como de hecho se torna, podría entenderse como una psicología que pretende agotarse en las conductas y las respuestas que emite la persona, con el pretexto de que para ser científica tiene que ser medible, tiene que ser observable, y eso estaría distorsionando grandemente a la persona si pretende solamente explicarla de allí. Claro, y muchas veces la educación de los hijos se ve plasmada en ese aprendizaje de conductas, pero que no va a la raíz o a la identidad de cada niño, sino que se queda simplemente en el establecimiento de conductas concretas y creemos que el aprendizaje solo se basa en ellas. Y que muchas veces también terminamos creyendo, porque ¿cuántas veces no me han pedido un manual de cómo educar en buenos hábitos? Que, claro, ojo, no queremos con esto quitarle la importancia que tiene, pero que también puede caer en formalismos, en recetas, en fórmulas que no terminan respondiendo a los chicos. Recuerdo en una clase de cuarto de secundaria, aproximadamente unos 15 años, donde había llevado, junto con mi material de clase, uno de estos libritos que decía pautas para educar a su hijo de 15 años. Mientras daba la clase, no había reparado que una de las chicas estaba hojeándolo. Y sonriendo al final de la clase me dice, no saben nada de nosotros. Y es que claro, si solo pretendemos buscar pautas, reglas, normas, como la explicación principal para entenderlos, estamos muy lejos de quiénes realmente son ellos.
Y ahí tenemos que tener en cuenta entonces que el ser humano no se reduce solo a su realidad corporal, sino que hay una dimensión un poco más profunda, más íntima, que es esa dimensión psicológica, donde están nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestra voluntad, y que en última instancia es la dimensión que nos distingue de los animales, porque si podemos decir, animales y las cosas, las plantas tienen una realidad corporal y externa como nosotros, pero ¿qué nos distingue de ellos? La capacidad de pensar, sentir y actuar desde nuestra voluntad. Y que cualitativamente es muy distinta a la de los animales. Por ello es que, si bien es cierto, se realizan muchísimas investigaciones, no es válido compararlas análogamente con la conducta humana. Si se quiere, el aprendizaje realizado en animales no es válido para compararse análogamente al aprendizaje del ser humano, pues no es un plus que nos ponen a nosotros, sino cualitativamente la psique humana es distinta de todo el resto de seres vivientes. Y cuando hablamos de psique o psicología, estamos refiriéndonos, por si acaso encuentren libros o material antiguo, porque hay interesantísimos tratados sobre la psicología, es el alma, que antiguamente era el término que se le daba al yo psicológico, a toda la dimensión psicológica que actualmente está tan desarrollada, aunque no en todas las ocasiones. Claro, y en esta dimensión también entonces tenemos que tener en cuenta la libertad, que es un elemento prioritario, es un don que Dios nos ha dado, en el cual constituye nuestra capacidad de poder decidir entre lo bueno y lo óptimo, y que nos hace también diferentes al resto de las personas y al resto de los animales y cosas. Me parece importante tomar en cuenta el elemento de la libertad, entendiendo a la persona como una unidad, porque definitivamente en la dimensión psicológica se dan una serie de facultades, pero no estamos determinados. Y allí es donde hay que ser sumamente críticos con todas aquellas posturas que plantean un determinismo, como si una serie de eventos, de situaciones, de medio ambientes, de coyunturas sociales fueran a determinar a la persona, cuando en nuestra vida cotidiana sabemos que no es real. Piense usted en el ejemplo de alguna persona a la cual admira mucho, que la admira por sus valores, por su fortaleza, por su generosidad, y dígame si no es una persona que puede haber sufrido mucho y que si sumamos la historia simplemente como datos, tendríamos la idea preconcebida de que está determinada por ella. Y no es real, muy por el contrario. Si es una persona que ha sabido acoger esa ocasión para crecer, muy probablemente es una persona que es fuerte, que es madura, que es generosa y que por ello ha sabido ir asumiendo cada ocasión de la vida como una ocasión de mayor amor. Entonces, este determinismo tiene que ser desarraigado de la visión muchas veces temerosa y culposa que tienen los padres ante la educación de los hijos. No estamos determinados y tenemos que ser sumamente, como les repito, críticos con una serie de posturas deterministas, ya sea porque estamos determinados por las conductas que vemos, si son reforzadas o no, ya sea que estamos determinados por los esquemas de pensamiento, porque los escuchamos y los absorbemos como si fuéramos esponjas, lo cual no es real, o ya sea porque estamos determinados por una serie de fijaciones en diferentes momentos de nuestra etapa, lo cual tampoco es real. Entonces, es importante darles estos elementos porque muchas veces, lastimosamente, ustedes son las primeras víctimas de una serie de desarrollos que son falaces y que no son reales sobre lo que es la crianza y educación de los chicos. Entonces ahí tendríamos que entrar a una dimensión mucho más profunda, porque las experiencias psicológicas, nuestros pensamientos y nuestras emociones suelen ser transitorias, no permanecen durante toda la vida. ¿Qué es entonces lo que permanece en el ser humano? Si nuestra realidad corporal es algo externo, si nuestro ámbito psicológico, nuestros pensamientos y emociones son transitorias, ¿qué es lo que hace que yo pueda permanecer y ser a lo largo de toda la vida, desde que nazco hasta que me muero, aún a pesar de los cambios? Y esa es la mismidad, la parte constitutiva del ser humano, la dimensión espiritual. Esa dimensión que al inicio decías que justamente es ser imagen y semejanza, creados a imagen y semejanza de Dios. Allí es donde está esa mismidad, lo más auténtico de nosotros mismos. Desde allí es que podemos discernir justamente, tener una intuición de lo que es la verdad, más allá del tema de la inteligencia, sino poder aprehender la verdad, poder discernir y poder hacer uso de nuestra libertad, vivir los dones, la virtud de fondo.
Porque muchas veces tenemos incluso con todo el tema de que probablemente, bueno, sé que lo has leído, pero hemos estado conversando muchas veces, pero probablemente te encuentras con este boom del tema de inteligencia emocional, a veces tan distorsionada, incluso en su concepto original, donde se pretende creer que el más inteligente emocionalmente es quien tiene una serie de actitudes a las cuales nosotros llamamos virtudes, y con eso estaríamos psicologizando y planteando como un término de inteligencia algo que es virtuoso, que va mucho más allá de eso. Y es una desvirtuación y una distorsión que termina siendo no solo falaz, sino contraproducente frente a las personas. No va a depender de una mayor o menor inteligencia emocional. El ejercicio de una virtud, de una capacidad de relacionarse, de percibir al otro, de vivir el servicio, en el fondo, de vivir la caridad, no va a depender nunca de una facultad psicológica. Claro, y yo creo que aquí es bien importante que le expliquemos a los padres que cuando hablamos de la identidad, en última instancia estamos hablando de lo más profundo del ser humano, de sus hijos. La pregunta en muchas ocasiones es cómo desarrollar adecuadamente la personalidad de los hijos. Y yo creo que la respuesta está en esto, en poder ir a la identidad más profunda, porque en última instancia es esto lo que hace que una persona pueda realizarse como persona, que pueda responder a su mismidad. La personalidad son una serie de rasgos que los hacen distintos a los otros seres humanos, a las otras personas, pero que en última instancia, cuando vamos a ver lo más profundo de esa personalidad, la ha dado la identidad, el haber sido creados por Dios, el haber sido hechos a su imagen y semejanza, el ser hijos de Dios. Entonces, en última instancia, es esto lo que los padres deben reforzar en todo momento, o sea, profundizar en la mismidad de sus hijos. Y en esa mismidad ante la cual habría que ser sumamente reverentes, sería una manera muy práctica y muy hermosa de irse preguntando cómo lo creó Dios, cómo la creó Dios, qué es lo que particularmente la define o lo define. Siempre las palabras nos quedarán cortas, pero ese ejercicio en ir reconociendo la huella del Señor y esa unicidad de cada uno de sus hijos es sumamente positivo, pues incluso va más allá de una serie de características que uno puede describir a nivel de personalidad, como tú dices, y sí recomendaríamos para un asentamiento de la identidad, para una mayor forja, el poder destacar justamente la capacidad de hacer el bien desde pequeñitos. Justamente resaltar, reforzar si se quiere en términos pedagógicos, la capacidad y los actos de generosidad, los actos de salir al encuentro del otro. Todas aquellas preguntas, todas aquellas dudas muchas veces que se plantean frente a la vida necesitan ser valoradas, porque en el fondo están hablando de su hambre de infinito, de querer siempre más, lo cual es tan propio del ser humano que eso es lo que va a caracterizarlos como personas. Así sus hijos siempre querrán mayores retos, mayores desafíos, pero van también recibiendo respuestas que llegan con una dimensión trascendente de la realidad. Entonces, en ese sentido, el poder ayudarlos a profundizar en sí mismo está justamente en las manos de ustedes padres, quienes son los principales protagonistas. Además ahí, cuando hablas de la nostalgia de infinito, pienso muchísimo en lo que significa que esa trascendencia de la persona a lo que está llamada también lo hace verse a sí mismo como limitado en un momento determinado. Y yo creo que son dos características que son importantes tenerlas en cuenta a la hora de hablar de la identidad. Por un lado, el descubrirme pequeño, limitado, con alguna contingencia, con límites en frente a la vida, pero al mismo tiempo esa limitación me hace descubrir que no me debo a mí mismo, que mi existencia la debo a un ser superior y que esa existencia tiende hacia ese ser superior, que es la trascendencia, que esas dos cosas, la contingencia y la nostalgia de infinito, son parte de esa identidad más profunda que lo hace tender hacia la realización plena de su vida, que es el encuentro con Dios Padre. Y esa realización además es necesaria comprenderla en un dinamismo de permanencia y de despliegue, un dinamismo muy propio de las personas, de todos nosotros, que es la tendencia a seguir siendo lo que uno es, como esa necesidad de percibir la solidez interior y la posibilidad de desplegarse hacia afuera. Y en este sentido podemos usar la figura plástica, si se quiere, de un árbol.
donde en el árbol la raíz habla de enraizarse, de permanecer, de ir tomando lo más profundo para poderse desplegar. Y esto es interesante porque alguna vez que veía los dinamismos de permanencia y despliegue, leía que ello nos ilumina frente a lo que es el verdadero amor, la comunión en la familia, que lleva a que cada vez estén más sólidos, más unidos, más centrados en Dios, pero con una, más que para una capacidad de despliegue, de brindarse uno al otro. Generen muchas actitudes, muchas, si se quieren, hábitos incluso, de solidaridad entre todos. Muchas veces habrán unos más talentosos, otros menos, pero que los padres estén generando una actitud de servicio, de caridad entre los hermanos y incluso dejarse ayudar ustedes, genera un dinamismo que les ayuda a vivir lo más auténtico de ellos, la capacidad de darse y además de experimentarse cada vez más sólidos en la medida que son más capaces de amar. Y en este sentido también podemos comprender cómo a nivel psicológico vemos esto traducido en una necesidad de seguridad, una seguridad válida que todo ser humano necesita, de un punto de apoyo, una seguridad que pasa desde lo físico, lo psicológico y un contenido y una vivencia espiritual y de significación, de sentirse valiosos, pero no valiosos por una serie de stickers o de características, ¿verdad? Sino por lo más profundo, esa capacidad de amar y la capacidad de vivir la virtud que pueda tener el niño. Y hablando de eso que en este momento estás mencionando, creo que hay una dinámica bien importante en la identidad, en el desarrollo de la identidad, y es el conocimiento personal. Cuando hablabas de esto de permanencia y despliegue, pensaba muchísimo en lo que significa el conocimiento personal, y tiene una doble dinámica, una dinámica hacia adentro, donde yo tengo que entrar en mí misma para conocer mi interioridad, para conocer profundamente mi mismidad, para poder saber en qué permanezco, que es en última instancia Dios. Pero al mismo tiempo, esa dinámica de haberme encontrado conmigo misma me hace tener que salir a los demás, tener que entrar en contacto con otras personas, porque descubro dentro, en mi mismidad, que a eso estoy llamada a realizarme, o sea, realizarme en las personas, en el encuentro con las personas, y ese es el despliegue. Entonces, ese conocimiento personal, ese poder entrar en mí misma, tiene como consecuencia lógica el tener que desplegarme, que es ese despliegue en el amor. Y en ese despliegue, qué importante los comentarios de los padres. Muchas veces el comentario de qué bueno lo que hiciste, qué bien esto de aquí, cómo me gustó, o te has dado cuenta lo sensible que eres, te has dado cuenta que rápido lo hiciste, son comentarios que ayudan a que el niño o la niña vaya atesorándolos y vayan conociéndose, porque este conocimiento personal necesita comenzar desde temprano. En un inicio, con los comentarios, con las experiencias, con los recuerdos que los padres mismos van dándole al niño, y cuando va avanzando en la adolescencia, serán una fuente muy rica para poder responder a esa pregunta que cobra mucha fuerza dado los cambios y la crisis esperada en la etapa adolescente. Claro, y si realmente los padres quieren desarrollar adecuadamente la personalidad y la identidad de los hijos, tienen que fortalecer ese conocimiento personal, el que los va a hacer más libres y más capaces de desempeñarse en el mundo. Efectivamente. Y para concluir, yo creo que es fundamental, cerrando un poco el tema, es acoger esta pregunta como una experiencia existencial, apropiarla. No es responderles a los chicos, ni siquiera tampoco en la pregunta cuando ya va dirigida entre los mismos padres, el quién soy necesita responderse a la luz de justamente de aquel que nos ha creado, a la luz de la verdad revelada por Dios. Él nos ha querido enviar a su Hijo. La plenitud del humano, la plenitud del quién soy, se va a encontrar justamente en la amistad con el Señor Jesús. Él es modelo de plenitud. Él responde a ese quién soy. Y es más, en una realidad amical, cotidiana, cercana, asistida por la gracia, vamos a poder aprender no solamente el quién soy, sino sobre todo el quién soy